La Alianza de Pacientes de Uruguay es una asociación civil con 17 años, algo más, de existencia, que se integra con referentes de grupos y asociaciones de pacientes de todo el país, impulsa la activación y participación de los pacientes en el sistema sanitario, y ahí va un amplio arco de cuestiones de las que se ocupa, desde la historia clínica, la seguridad del paciente, pasando por el acceso a las consultas, la medicación, todo lo que engloba las necesidades de este grupo de la población. Eso es lo que abarca esta alianza, y estamos con su presidente, José Fernández. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Muchas gracias. Con Vale Superchi estamos tratando de abarcar todo lo que hacen en un mes, además, muy especial, porque es el mes de la seguridad del paciente. Vaya tema ese, además. Sí, y bueno, de hecho, por eso dentro del Ministerio de Salud Pública hay una dirección que se llama DECASEPA, que es el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente. Su actual director es Mario Godino, un reconocido médico internista que a su vez trabaja en lo que tiene que ver con CTI y también en el Instituto de la Donación y Trasplante en el tema de ablaciones. ¿Se ha mejorado ese aspecto que en su momento era bastante acentuado, el error médico, las consecuencias tremendas que tenía, y que se hablaba muchas veces de eso, que Uruguay lamentablemente estaba en un ranking muy arriba en la inseguridad del paciente, en los errores médicos? ¿Se logró mejorar? Yo, Daniel, separaría un poco el tema en lo siguiente. Yo hablaría de error en la salud. Bien. ¿Por qué? Porque este departamento no solo se ha creado para analizar los problemas de seguridad en lo que tiene que ver con el paciente, sino que a su vez también mitigarlo. Pero también hay que tener en cuenta que la salud es un equipo. Está el personal de la salud, que lo integra la enfermería, lo integra hasta el servicio de limpieza, pero también está el médico, obviamente, está el licenciado, pero también está la cabeza del organismo, sea el prestador privado o el prestador público, que tiene una dirección. Entonces, esto hay que trabajarlo en equipo y ser muy consciente, y a su vez también los pacientes nos hemos ingresado para también dar nuestro aporte, porque como dice Mari, yo lo suscribo y lo he dicho varias veces, nosotros somos los que ponemos el cuero. Exactamente. Y ahí me imagino que también debería considerarse por parte de estas personas y de instituciones que acabas de mencionar la sobrecarga horaria. O sea, no es que un enfermero, un médico u otro integrante del equipo médico vaya con ganas de cometer un error, pero también hay que asumir eso. Es que justamente ahí es donde está uno de los problemas, la carga horaria y el bienestar de los equipos de salud, que justamente también es otro tema que va aparte y que lo está encarando el proyecto ECO, que lo lleva adelante el doctor Cohen, que lo lleva adelante el doctor Tomasina, lo lleva Dapueto, y están trabajando con teleclínicas en las cuales yo también participo. Siempre digo me les colé, porque soy el único paciente que se coló en el tema, me aceptaron, pero para aportar que la voz de los pacientes. ¿Por qué? Porque ese equipo médico también y ese equipo de salud son humanos igual que nosotros. Entonces nosotros tenemos que trabajar en conjunto y ver a qué se enfrentan ellos, porque se habla, por ejemplo, del síndrome de Bernays, síndrome del quemado, se encuentra cada vez en aumento, principalmente en los médicos de primera línea, en los residentes que enfrentan una situación. A veces pasa casos, por ejemplo, que enfrenta un equipo de emergencia un accidente en determinado lugar, están asistiendo, la persona lamentablemente fallece y se dan media vuelta y se van, pero llegan los familiares, como pasó un caso, y un familiar se descompone y quien tenía que coordinar nuevamente un llamado, llama al mismo equipo que estuvo ahí para que volviera a intervenir. Entonces eso también hay que tener, un un cuidado. Y son esos temas que realmente también los marcan a ellos y nos marcan a nosotros. Estos detalles, José, que vos estás marcando, son también fundamentales a la hora de analizar el presupuesto que tiene ACE, por ejemplo. Estábamos hoy hablando con Daniel también la importancia de la alianza de pacientes para todo lo que tiene que ver con el interior. Ustedes tienen una visión muy completa de todo lo que pasa en distintos puntos del país. Y me interesa empezar por la visión que tienen ustedes como alianza de pacientes en términos generales, y después vamos profundizando, obviamente, del presupuesto presentado, a ver si por lo menos desde la visión de ustedes ataca las cosas que hay que atacar en listas de espera,
en acceso a medicamentos, entre otras cosas. O sea, en el papel, en estos momentos, la letra en negrita sobre lo blanco plantea que justamente se intenta atacar todo eso. Evidentemente el tiempo nos dirá qué es lo que pasa realmente, pero hay que estar en todo el sistema y hay que tener en cuenta que Uruguay es uno solo. Entonces dejemos de hablar de interior y de capital, tenemos que hablar en general, porque también la capital tiene sus dificultades y el interior ni que hablar. Yo los otros días, justamente en un programa, estaba diciendo que y la propia ministra lo sostiene, hay lugares en Uruguay que es África subsahariana y nosotros nos golpeamos el pecho no querer verlo, y hay que verlo, porque el interior profundo muchas veces carece hasta de un médico de familia, o sea que no, las carencias están, o el acceso a la medicación. Nosotros tenemos claro que es un presupuesto el cual tiene un incremento económico en lo que tiene que ver con lo general, pero también hay que llevarlo y hay que tener un orden de gestión, porque también lo he dicho varias veces y me baso en un elemento que es el informe de Ceres, del economista Munjo y todo su equipo, donde está también el economista Vidal, donde nosotros aportamos mucha información y ellos en un análisis del Sistema Nacional Integrado de Salud nos demuestran que el Uruguay está a nivel de inversión en lo que tiene que ver con salud en, diríamos, primer mundo. Lo que pasa es lo siguiente, porque nosotros nos podemos comparar perfectamente con Australia, donde yo estuve compitiendo hace 2 años atrás como trasplantado, en los Juegos para Trasplantados, nos podemos comparar con Europa, nos podemos comparar con Estados Unidos, pero ¿dónde está nuestro problema? Nuestro problema es un problema de gestión. ¿Y por qué hablo de gestión? Porque muchas veces acá tenemos empresas justamente muy pobres y empresarios ricos. Y eso también lo digo, no tengo temor a decirlo. ¿Por qué? Porque dentro de los 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares que se invierte en salud en el Uruguay, hay 1.400, 1.200 millones de dólares que no se tiene un buen registro de cómo se gasta. Y eso, pese a que a veces hay políticos que me han dicho, bueno, es un tema de que no se logró saber cómo se gasta. Bueno, si no se sabe cómo se gasta, quiere decir que no se gasta bien. Porque evidentemente tiene que haber un sistema contable transparente como nos exigen a todos nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestras declaraciones de IRPF, tenemos que hacer nuestras declaraciones cuando tenemos una sociedad civil y tenemos que presentar toda la documentación transparente y somos auditados. Bueno, lo mismo pasa con el dinero que invierte y se invierte, porque es nuestro dinero. Entonces, por lo tanto, tenemos necesidad de saber para que se gaste bien y para que se gestione bien. Y muchas veces también, cuando analizamos también la salud, nos encontramos que es principalmente también factores de gestión y no de tanto dinero que se necesita. Lo que pasa que acá, evidentemente, no nos dan buena vocería y no se informan bien. Entonces, ¿qué sucede? El ciudadano de a pie, como decimos nosotros, se encuentra con una información sesgada y también se encuentra con una información no correcta en el camino que tiene que hacer dentro de la salud. De ahí que nosotros nos fundamos, de ahí que estamos presentes. ¿Para qué? Para lo que tiene que ver con la alfabetización en la salud. ¿Y cuál viene siendo el rol de ustedes en esto, en esta vocería, en el estar en los lugares donde se discuten estas cosas? Sentarnos con los tomadores de decisión. Nos venimos sentando hace años con diferentes gobiernos, con diferentes tomadores de decisión, al que le toca en su turno. Te cuento un caso. Todo el periodo pasado, y esto no le gusta justamente a las autoridades anteriores, pero lo tengo que decir, hubo una ministra que primó justamente la inflación en función de la salud del país. Y fue la ministra de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque en el PIAS y en el FTM, al igual que en el periodo anterior, y yo hago política sanitaria no partidaria, también pasó lo mismo, no se incorporaron elementos de medicación y tecnología. En el caso del periodo pasado, había un medicamento que lo pedíamos a gritos desde el Día Mundial del Riñón, que se festeja el tercer jueves de marzo de cada año,
que se llaman los SGLT2. ¿Qué quiere decir eso? Lo paso a nuestro idioma. Son inhibidores que protegen al páncreas en la diabetes tipo 2, pero que también son nefroprotectores. En el caso mío como trasplantado, me protege el riñón trasplantado, pero también protege la salud cardiovascular. Es un medicamento muy completo, hace 20 años que está en el mundo, ha avanzado y sin embargo no está todavía en el PIAS. ¿Y qué costo tiene? Bueno, en una farmacia capaz que en Europa lo pagué 2.100 pesos yo estando internado. ¿Y acá? Y acá tengo que pagar un copago especial en el servicio médico que tengo de 2.500 pesos. Claro, no voy a ejercer... Porque no entra en el PIAS. Sí, la defensa, ella se sabrá defender y en esa condición de ex ministra de Economía. Lo que sí se te puede decir de pronto, José, hubo una inversión muy potente vinculado al aspecto más dramático en materia sanitaria que hemos tenido, que fue la pandemia, y que allí se volcaron recursos extraordinarios. O sea, hubo que votar un fortalecimiento de esos recursos. ¿Ustedes contemplan esto al momento de hacer esa crítica? Te explico. Tuve que salir durante la pandemia a hablar en televisión y en radio porque no se nos daba prioridad a los trasplantados y los pacientes inmunodeprimidos en lo que tenía que ver con la vacunación. Tocas un tema muy sensible por lo siguiente. Se nos decía que no tenían cómo registrarnos y estamos todos registrados en el Fondo Nacional de Recursos. Y tuve que enfrentarme con el poder para explicar que podían perfectamente hasta que conseguimos tener la prioridad de pacientes que realmente éramos los más vulnerables al COVID. Eso por un lado. Por otro lado, Daniel, yo sostengo y lo afirmo de que la sociedad civil apoya muchísimo todo el tema de salud y no me pueden decir que no, porque, por ejemplo, hubo industria farmacéutica que nos preguntó cómo ayudar y nosotros los pacientes creamos un acercamiento. Entonces, por ejemplo, las personas que iban a diálisis, que a su vez tenían que movilizarse en transporte público, logramos que fueran llevados, porque no había otra manera, con transporte privado costeado por la industria. Y ahí hicimos intervenir la industria y no le costó solamente el dinero a la industria, pero esos pacientes fueron blindados. Pero no solo eso, como daba resultado eso y había pacientes oncológicos, también a los pacientes oncológicos también los ayudamos con el mismo traslado. O sea que lo que estoy planteando no es nada que nosotros mismos no hagamos, y lo que te estoy planteando también es lo siguiente: estos medicamentos de los que les estoy hablando, que no han ingresado y tampoco han ingresado todavía al PIAS ahora, y los estoy reclamando, y hay un pedido hecho, significaría el acceso para cerca de 400.000 uruguayos, porque estamos hablando de diabetes tipo 2, estamos hablando de problemas renales y estamos hablando de problemas cardiovasculares. O sea, estamos hablando de enfermedades no transmisibles, que la Comisión de Enfermedades No Transmisibles soy el representante de los usuarios y pacientes en el Uruguay y el Ministerio. Para que te den el medicamento antes tenés que tener la consulta, ¿no? Y allí tenemos ese nudo tremendo de las listas de espera, que también se te puede decir, como se ha señalado, que la pandemia incidió mucho. A veces cuesta hablar de la pandemia porque se la busca como la excusa de todo, para explicar todo, ¿no? Aún aquello que no funciona debidamente. Pero lo cierto es que efectivamente hubo un crecimiento en esas listas de espera luego del periodo de pandemia. Permitime decirte lo siguiente. Desde luego. En los momentos más difíciles de crisis, pandemias, he aprendido que hay que convertir lo negativo en positivo. Claro. Y nosotros, te vuelvo a decir un caso, convertimos algo muy negativo como era la pandemia en algo muy positivo hasta el día de hoy. Eso desde ya, José, y lo reconocemos. Lo que digo es, en aquel momento hubo un pico en esas listas de espera. Ahora las autoridades entienden que van equiparando, pero es tremendo porque falta muchísima gente todavía en esas listas que no sabe ni cuándo va a ser atendida, aún teniendo algunas prioridades. Otras directamente ya ni se sabe por qué abandonaron esa lista de espera, probablemente porque hayan muerto en algunos casos, ¿no? Sin ingresar a lo dramático. Eso es un problema de registro. Exacto. Entonces, ¿cómo se atiende desde la sociedad, desde este conjunto de asociaciones, ese asunto? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es lo siguiente. Nosotros hemos estudiado el problema, porque no, improvisamos, sino que estudiamos, y vimos justamente que acá hay un tema que es el siguiente. Mientras se pagaron las cápitas a los médicos de familia que teníamos de referencia dentro del Sistema Nacional Integral de Salud, tuvimos todos médicos de referencia. Es más, te llamaban por teléfono. Ahora, por ejemplo, se paga una cápita por el FECATES a partir
del estudio de la colonoscopía a partir de los 50 años y nos llaman por teléfono y nos piden que hagamos el examen y todo, porque la mutualista, el prestador privado y el público también van a cobrar una cápita. Cuando se deja de pagar la cápita, eso desaparece. Y ahí es un error de gestión, porque lo que se hace es tratar de armar un sistema para que siga funcionando. ¿Y qué es lo que necesito? Yo necesito médicos referentes que puedan ver al paciente y después derivarlos. Pero muchas veces ese médico referente, si es un médico internista, si es un médico capacitado como tiene que ser, y con los residentes correspondientes, puede resolver un montón de problemas de los pacientes antes de derivarlo. Y si lo deriva a un especialista, ese especialista lo va a tomar por la especialidad que tiene y después lo tiene que devolver al médico referente. Y te lo planteo con un ejemplo que justamente a la audiencia le va a quedar claro. Yo resido en Maldonado. En Maldonado hay trasplantados que para tener su medicación, tener todo su seguimiento, esperan a ver al nefrólogo. Y yo les digo que no, que tienen que ver al médico de referencia que tengan, porque al nefrólogo, si lo ven 2 o 3 veces al año, ya alcanza, porque a él lo que le tienen que llevar son los resultados de los exámenes, ver cómo está la función renal, ver cómo está justamente lo que tiene que ver la función del colesterol, todo lo que necesitamos nosotros, que nosotros realmente somos muy estudiados y somos muy seguidos como trasplantados. Hablo con propiedad porque yo llevo 26 años de trasplante, camino a los 27. Entonces, por lo tanto, ahí también hay un error, pero hay un error de comunicación, porque a ese paciente, otro paciente le está diciendo, no vayas al nefrólogo, anda al médico de referencia y pedile los exámenes que te tienen que hacer, lleva la lista de lo que tenés que hacer. Cuando tenés todo eso, o cuando lo vas a tener, ya estás pidiendo hora para el médico nefrólogo. ¿Lo vas a ver 2 veces al año? Sí, 3 veces al año. Yo veo el equipo de trasplante 3 veces al año. Vos planteás estos temas, José, entiendo como una falta también de comunicación de cómo se involucra el paciente en su propio proceso, además, ¿no? Es que los invito a entrar a las departamentales del Ministerio de Salud y van a ver alimentación segura, alimentación saludable. Veo un spot, veo una cartelera explicando cómo debemos alimentarlo. ¿Ustedes han visto aprovechar las campañas para hacerlo en forma masiva, aprovechando la ley de medios? Eso se lo pregunto también a la audiencia. ¿Han visto que hagamos programas realmente de salud y de explicar cómo mejorar el tema de la alimentación? ¿Por qué está el etiquetado frontal? ¿Por qué trabajamos nosotros por el etiquetado frontal? Que yo integro justamente la Alianza también de Enfermedades No Transmisibles, que lo integra la Alianza. ¿Por qué también hemos trabajado y hemos apoyado las políticas antitabaco? ¿Y por qué también desde la Alianza de Enfermedades No Transmisibles se le planteó todo un sistema donde trancamos a las autoridades anteriores cuando quisieron flexibilizar el tema del tabaco? No era porque éramos panfleteros, ni estábamos en otro lugar de las cosas. No, porque nosotros sabíamos que el tabaco realmente, y los quemadores de tabaco y todos los insumos que tienen que ver con el tabaco, matan a la población. Sí, en esos casos, porque siempre hay una confusión a veces que las campañas de bien público duran al aire 15 días. En este caso, claro, sería lo deseable campañas más permanentes, obviamente, sobre distintos temas que involucran a lo que es la medicina preventiva también, ¿no? Que después, hasta si te pones en una lectura economicista, termina hasta ahorrando dinero sin contar lo que beneficia a la persona, obviamente, que es lo primero que importa, pero hasta desde el punto de vista de una administración, hasta te permite ahorrar, ¿no? Eso es que hay un lectura. Tema, Vale. Perdón que te diga Vale, pero sí, me encanta. Ya estuvimos hablando un montón, sobre todo por el tema de su trasplante. Claro, pero y vos imaginate lo siguiente. Nos estamos perdiendo la oportunidad de dar una buena información, de dar una buena vocería. Tienen la posibilidad las autoridades de canales públicos, tienen la posibilidad de acceso a canales privados, medios de comunicación de todo tipo. Aprovéchenlo. Uh-huh. Sí, es una mirada más completa del tema. Y eso es política, eso es política sanitaria. Bien, estamos cerrando, ojalá que podamos seguir frecuentemente hablando contigo. Te voy a preguntar bien cortito, Sí. Si la atomización de instituciones
no deriva en la falta de fortaleza de una asociación como la que representás? O sea, para que no se duplique el esfuerzo, ¿comprendés? ¿Cómo trabajan eso, mencionando lo de la vocería, para llegar con energía? ¿Y qué repercusión han tenido? Porque hasta acá has dicho cuál es la posición de los pacientes, pero no hemos sabido si efectivamente tienen resultados en los tomadores de decisión. Bueno, hay momentos que los tomadores de decisión nos han escuchado, de diferentes partidos, en diferentes momentos, y cuando nos han escuchado hemos logrado lo que llamamos incidencia en la salud. Y nosotros ¿Mediante qué vía esa incidencia? Y mira, te digo, por ejemplo, la medicación en la propia pandemia, cuando los trasplantados o los enfermos oncológicos tenían que ir al Fondo Nacional de Recursos a retirar la medicación, y hacía un año atrás se venía trabajando con la industria, y lo venía trabajando personalmente yo, para que esa medicación no tuviera que venir el paciente o a retirarlo al fondo, desde Artigas, por ejemplo, o pagar un comisionista, una persona que ganaba 14.000 pesos de jubilación y tenía que gastar 2.000 para que le llevaran la medicación y que se la hicieran llegar. Y bueno, y eso se logró. Bien, porque hoy decía Vale también esta cuestión ahora de la territorialidad. Parece que todo el mundo ahora incorporó ese vocablo para explicar todo, ¿no? Y al final de cuentas terminan resolviendo aquí cerca de la radio, en el Palacio, algunas leyes que después no le llegan a la gente en el interior. Cuando se genera este debate sobre la eutanasia, automáticamente se dice la necesidad de universalizar los cuidados paliativos. Sí. ¿Desde qué lugar los pacientes están advirtiendo esta situación? Porque también allí hay mucho mito, ¿no? Te dicen, no, los paliativos son solo para los que pueden pagarlo, los paliativos son algo que está mal encarado institucionalmente, los médicos tampoco saben explicarlo. ¿Qué han resuelto ustedes? Lo que pasa es que el cuidado paliativo en nuestro país lo asociamos con el final de la vida. Claro. Cuando nacemos y cuando ya nos golpean la cola y lloramos, ya ahí empezamos con cuidados paliativos. Sí, eso sin duda. Entonces, ¿qué pasa? El tema es eso, el tema es, volvemos a lo mismo. Siempre nos está faltando el tomarnos el tiempo para explicarlo. Y a su vez hay otra cosa, si nosotros, al igual que te digo, ¿te acordás, por ejemplo, cuando todos teníamos que dar nuestra expresión de voluntad para ser donantes, y ahora es la expresión tácita mayores de 18 años? Bueno, entonces eso hubo un proceso. Bueno, esto también tiene que llevar un proceso, y tiene que llevar un proceso de concientización. Y ese proceso de concientización tú lo acabas de expresar desde el micrófono. Dijiste, hay médicos que no saben explicar lo que son los cuidados paliativos. Pero no es el final de un tratamiento cuando ya no hay más chance. Y es que, por ejemplo, yo te puedo decir que en Maldonado hay un médico que cuando le llegan pacientes con cuidados paliativos trabaja de tal manera que muchos de ellos no es el final de sus días, sino que los ha transformado en pacientes crónicos. ¿Por qué? Porque ha trabajado físicamente, ha trabajado socialmente y ha trabajado justamente en lo que tiene que ver con salud mental. No es psicólogo ni psiquiatra, es médico internista, ¿eh? En estas discusiones filosóficas también toman, no digo partido, pero toman posición cuando se habla de la eutanasia, porque ahora vamos a tener una semana entrante donde vamos a estar muy poblados por ese tipo de derivaciones, de opiniones. ¿Los pacientes tomaron posición sobre esto? No hemos tomado posición porque nosotros mismos estamos analizando permanentemente todo. Nosotros lo que primero para nosotros prima es la vida, y eso es cierto. A nosotros se nos ha querido justamente hacer tomar posición, y esas cosas nosotros las analizamos en la interna, y cuando la tengamos resuelta correctamente lo vamos a plantear de acuerdo a nuestra posición. Pero te explico más, estamos estudiando el tema del cuidado paliativo para que también se tenga lo que tú dijiste, que no haya falta de acceso, sino que todos tengan acceso, y también el tema de la eutanasia, que todos tengan la información necesaria para tomar la decisión. Porque quien está hablando delante tuyo, por ejemplo, cuando le tocó ser paciente y cuando le dieron el diagnóstico de que sus riñones iban a dejar de funcionar, iba a entrar en diálisis y todo, hubo un momento de tal angustia que tuve un revólver en la mano a punto de sacarme la vida. Y no me saqué la vida y no me corté la vida porque pensé que tenía 2 hijos y una familia. Y lo digo acá, y lo he dicho también en nuestro programa de La Voz de los Pacientes, cuando hablamos de las enfermedades no transmisibles y estos temas. Y hoy por hoy también he evolucionado en eso. Muchas gracias, José. A tus órdenes. El estimado José Fernández, presidente de la Alianza de Pacientes del Uruguay, estuvo con nosotros.